Pues bienvenidos de nuevo, compañeros. Gracias. Dice, en la ciudad de Villa de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México, siendo las 9:18 del día 7 de febrero del año 2019, reunidos en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento Constitucional para el periodo 2019-2021, Esperanza Dolores González Martínez, Presidente Municipal Constitucional, Juan Díaz Pérez, Síndico Municipal, Susana Bailón Correa, Primera Regidora, Francisco Ángeles González, Segundo Regidor, Josefina Cruz Rojas, tercera regidora, Jesús Álvarez Sebastián, cuarto regidor, María Guadalupe González González, quinta regidora, Jorge Wilfredo Alcántara González, sexto regidor, Miguel Ángel Navarrete González, séptimo regidor, Giselle Ameyali Ruiz Carapia, octava regidora, Pablo Ernesto Alcántara González, noveno regidor, y Salvador Bueno Rendón, décimo regidor, quienes son asistidos por el ciudadano Efraín Morales Flores, secretario del Ayuntamiento, quien da fe para celebrar la sexta sesión ordinaria de Cabildo en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en sus artículos 28, 48, fracción 1 y quinta y 91, fracción quinta. Punto número 1. Se da inicio a la presente sesión ordinaria de Cabildo, por lo que instruyo al ciudadano secretario del Ayuntamiento para que proceda con el desarrollo de la sesión. Para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en su artículo 29 y 30, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este cuerpo edilicio. Ciudadana Esperanza Dolores González Martínez, Presidente Municipal. Ciudadano Juan Díaz Pérez, Síndico Municipal. Presente. Ciudadana Susana Bailón Correa, Primera Regidora. Presente. Ciudadano Francisco Ángeles González, Presente. Segundo Regidor. Ciudadana Josefina Cruz Rojas, Tercera Regidora. Presente. Ciudadano Jesús Álvarez Sebastián, Cuarto Regidor. Presente. Ciudadana María Guadalupe González González, Quinta Regidora. Presente. Ciudadano Jorge Wilfrido Alcántara González, Sexto Regidor. Presente. Ciudadano Miguel Ángel Navarrete González, Séptimo Presente. Regidor. Ciudadana Gisela Millani Ruiz Carapia, Octava Regidora. Ciudadano Pablo Ernesto Alcántara González, Noveno Regidor. Presente. Ciudadano Salvador Bueno Rendón, Décimo Regidor. Presente. Le informo, señora Presidente, que se encuentran presentes los 12 integrantes del Ayuntamiento. En razón de lo anterior, existe quórum legal para sesionar tal como lo establece el artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Continúe, señor secretario. Punto número 2. Informo que el punto 2 del orden del día es relativo a la lectura del acta de sesión anterior, por lo que solicito la dispensa de la misma, debido a que ya ha sido firmada con anterioridad. Señor secretario, le solicito atentamente que levante el sentido de la votación al punto que quedó debidamente fundado y motivado. Atendida la instrucción de la Presidenta Municipal Constitucional, pregunto a los presentes que quienes estén por la afirmativa del punto, les solicito se sirva al manifestarlo levantando la mano. Informa usted, señora Presidente, que se aprueba y expide por unanimidad los presentes los siguientes acuerdos: Presidencia Municipal de Acambay, Secretaría del Ayuntamiento, diagonal 00187, diagonal 19. Se aprueba la dispensa de la lectura y el acta de la sesión anterior. Continúe, señor secretario.
Acto seguido y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, procedo a dar lectura al orden del día que regirá esta sesión ordinaria. Orden del día, punto número 1, lista de asistencia y en su caso declaración del quórum legal agotado. 2. Lectura y en su caso dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior agotado. 3. Lectura y aprobación del orden del día. 4. Presentación y en su caso aprobación de la minuta, proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción 32 del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 5. Propuesta y análisis en su caso aprobación para la conformación del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Acambay de Ruiz Castañeda. 6. Presentación, análisis y en su caso aprobación de la convocatoria a la primera sesión de Cabildo abierto y declaración del recinto oficial para sesionar en las instalaciones de la delegación municipal ubicada en la comunidad de San Francisco Xaxní, centro perteneciente a este municipio. 7. Presentación, análisis y en su caso aprobación de la convocatoria para designar al cronista municipal. 8. Presentación, análisis y en su caso aprobación de la convocatoria para designar al defensor municipal de derechos humanos. 9. Asuntos generales. Y 10. Clausura de la sesión. Señor secretario del Ayuntamiento, recabe el sentido de la votación al punto que quedó debidamente fundado y motivado. Atendiendo a la instrucción de la Presidenta Municipal Constitucional, pregunto a los presentes de quienes estén por la afirmativa del punto, les solicito se sirva a manifestarlo levantando la mano. Informa usted, señora Presidenta, que se aprueba y expide por unanimidad los presentes siguientes acuerdos. Presidencia Municipal de Acambay, Secretaría del Ayuntamiento, diagonal 00188, diagonal 19. Se aprueba el orden del día para esta sesión en los términos expuestos. Continúe, señor secretario. Punto número 4. Presentación y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reformará el párrafo primero de la fracción 32 del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Exposición de motivos. En atención al oficio asignado por la diputada Brenda Escamilla Sámano, Liliana Goyas Trejo y María Luisa Mendoza Mondragón, integrantes de la 50 legislatura del Estado de México de fecha 25 de enero de 2019, a través del cual hacen el conocimiento a este ayuntamiento que se tuvo a bien aprobar minuta de decreto por el que se reformará el párrafo primero de la fracción 32 del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. En consecuencia, para efecto que este ayuntamiento haga llegar su voto en relación a la reforma constitucional a la H50 legislatura, remiten la minuta proyecto de decreto, las iniciativas y el dictamen legislativo correspondiente. Lo anterior permitirá integrar la voluntad del constituyente permanente del Estado de México en términos de lo preceptuado por el artículo 148 de la Constitución local. Minuta proyecto de decreto que reforma el párrafo primero de la fracción 32 del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículo único. Se reformará el párrafo primero de la fracción 32 del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para quedar como sigue. Artículo 61, 1A, 32, recibir, revisar, fiscalizar y calificar las cuentas públicas del Estado y de los municipios del año anterior, mismas que incluirán en su caso la información correspondiente a los poderes públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás entes públicos que manejen recursos del Estado y municipios. Para tal efecto contará con un órgano superior de fiscalización dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir
sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la legislación aplicable, del 32 al 56. Transitorios. Artículo primero. Publíquese el presente decreto en el periódico oficial de la Gaceta del Gobierno. Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. El periódico oficial Gaceta del Gobierno. Artículo tercero. Se derogará las disposiciones de igual o menor jerarquía que se oponga a lo establecido en el presente decreto. Lo tendrá atendido el gobernador del Estado de México, haciendo que se publique y se cumpla, dando en el Palacio del Poder Legislativo en Ciudad de Toluca, Lerdo, capital del Estado de México, a los 25 días del mes de enero del año 2019. Señor secretario del Ayuntamiento, recabe el sentido de la votación al punto que quedó debidamente fundado y motivado. Nada más se queda el primer párrafo. Ajá. Lo que se quita es lo que dice: la función de fiscalización se desarrollará conforme a principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. El auditor superior de fiscalización será designado y removido por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la legislatura a propuesta de la Junta de Coordinación Política. El auditor superior de fiscalización durará en su cargo 8 años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la legislatura, y deberá contar con experiencia de 5 años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. Lo que les leí es lo que se... Sí, seguramente se cambia como algún otro artículo, ¿no? O algo así, porque pues es la designación del auditor superior de fiscalización, como que lo eliminen de la negociación. Pues ya vemos como que... Atendiendo la instrucción de la Presidenta Municipal Constitucional, pregunto a los presentes que quienes estén por la afirmativa del punto, les solicito se sirvan manifestarlo levantando la mano. Informa usted, señora Presidente, que se aprueba y expiden por unanimidad los presentes de los siguientes acuerdos. Presidencia Municipal, Acambay, Secretaría de Ayuntamiento, diagonal 00189, diagonal 19, se aprueba el voto a favor de la minuta proyecto de decreto que reformará el párrafo primero de la fracción 32 del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Presidencia Municipal de Acambay, Secretaría de Ayuntamiento, diagonal 00190, diagonal 19, se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que el ejercicio de sus funciones parte de la H50 Legislatura del Estado de México del acuerdo emanado por el Cabildo. Continúe, señor secretario. Punto número 5. Propuesta, análisis y en su caso aprobación de la conformación del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Acambay de Ruiz Castañeda. Exposición de motivos. Para dar cumplimiento a lo establecido por los lineamientos para el registro y control del inventario y la conciliación y desincorporación de bienes muebles e inmuebles para las entidades fiscalizables municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno número 9 con fecha 11 de julio del 2013 en su capítulo 4, es necesaria la conformación del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles de este Ayuntamiento. Dicho comité podrá realizar el análisis y adopción de criterios, medidas eficaces y oportunas para mantener los controles necesarios en los inventarios, así como la presentación de los informes semestrales, el cual deberá estar integrado de la siguiente manera. Cargo: presidente con voz y voto. Propietario: Efraín Morales Flores, secretario del Ayuntamiento. Representantes: licenciado René Olivero Sánchez, auxiliar de la Secretaría del Ayuntamiento. Secretario Ejecutivo con voz y voto, licenciado Omar López Gervasio, Contralor Interno Municipal.
Representante, ciudadano José Martínez Gil, auxiliar de la Contraloría. Vocal con voz y voto, ciudadano Juan Díaz Pérez, síndico municipal. Representante, licenciada Janet Colín Ruiz, auxiliar de la sindicatura. Vocal con voz y voto, licenciado Abel Aguilar Concepción, tesorero municipal. Representante, ciudadana Vanessa Moreno Carrillo, auxiliar de la tesorería. Vocal con voz y voto, licenciado Rubén Josafat Mendoza, director de Gobernación y Asuntos Jurídicos. Señor secretario del Ayuntamiento, recabe el sentido de la votación al punto que quedó debidamente fundado y motivado. ¿Hay alguna observación? Nada más pregunta de cultura general. ¿Por qué mencionan a los representantes? O sea, ¿cuál es la función de un representante? ¿Cuándo van a circular? Ajá, cuando, bueno, la función de aquí de los representantes prácticamente sería como auxiliar, así, como cubrir la parte cuando uno no se No está representa. presente. Ajá, llevar representación del... Como su representante legal. Exactamente. O sea, tenía la idea, pero quería confirmarlo. Gracias. Efraín, por favor, ¿puedes repetir los tres primeros? Creo que quedas tú como presidente. Ajá. Así lo establece la ley. Es que así lo establece la ¿Eres ley. presidente? Ajá. Sí, él es el presidente de la comisión. Ajá, a ver. Ya es recordé lo que el dije. presidente es Efraín Morales Flores, Ajá. secretario ejecutivo licenciado Omar López Gervasio, Ujú. el primer vocal, digamos así, ciudadano Juan Díaz Pérez, segundo vocal, Abel Aguilar Concepción, y tercer vocal, licenciado Roberto Zafar Mendoza, de Contraloría. Jurídico. Atendiendo las instrucciones de la presidenta municipal constitucional, pregunto a los presentes que quienes estén por la afirmativa del punto les solicito se sirva al manifestarlo levantando la mano. Informa a usted, señora Presidenta, que se aprueban y expiden por unanimidad los presentes los siguientes acuerdos. Presidencia Municipal de Acambay, Secretaría del Ayuntamiento, diagonal 00191, diagonal 19. Se aprueba la conformación del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Acambay de Ruiz Castañeda, quedando de la siguiente manera. Cargo con voz y voto, propietario Efraín Morales Flores, secretario del Ayuntamiento. Representante, licenciada René Olivero Sánchez, auxiliar de Secretaría del Ayuntamiento. ¿Es licenciado, joven? Licenciado, perdón. Secretario ejecutivo con voz, licenciado Omar López Gervasio, Contralor Interno Municipal. Su representante, ciudadano José Martínez Gil, auxiliar de la Contraloría. Primer vocal con voz y voto, ciudadano Juan Díaz Pérez, síndico municipal. Representante, licenciada Janet Colín Ruiz, auxiliar de la sindicatura. Segundo vocal con voz y voto, licenciado Abel Aguilar Concepción, tesorero municipal. Su representante, ciudadana Vanessa Moreno Carrillo, auxiliar de la tesorería. Vocal con voz y voto, licenciado Rubén Josafat Mendoza, director de Gobernación y Asuntos Jurídicos. Él no presentó su representante. Se instruye al presidente del comité y lleve a cabo su instalación. Presidencia Municipal de Acambay, Secretaría del Ayuntamiento, diagonal 00193, diagonal 19. Se instruye al secretario del Ayuntamiento para que en ejercicio de sus funciones publique el presente acuerdo en la Gaceta Municipal y Estado de la Secretaría del Ayuntamiento de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México y página web municipal. Presidencia Municipal de Acambay, Secretaría del Ayuntamiento, diagonal 00194, diagonal 19. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación. Punto número 6. Presentación, análisis en su caso, aprobación de la convocatoria a la primera sesión de Cabildo Abierto y declaración del recinto oficial
para sesionar en las instalaciones de la delegación municipal ubicada en la comunidad de San Francisco Chasní, perteneciente a este municipio. Exposición de motivos con fundamento en el artículo 28, párrafo cuarto y séptimo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, respetando el derecho fundamental de los ciudadanos para ser escuchados y tomados en cuenta por la autoridad municipal, se pone a su consideración la convocatoria misma que ya tiene en su poder y solicito se tenga por reproducida a efecto que emitan su aprobación correspondiente y en caso de ser procedente dicha convocatoria se inserte íntegramente en el presente acuerdo. Señor secretario del Ayuntamiento, recabe el sentido de la votación al punto que quedó debidamente fundado y motivado. ¿Alguna observación? ¿Hay fecha tentativa? Nada más para eso, ¿no? Ajá, sería para la siguiente. ¿La siguiente semana? Ajá, la siguiente semana. ¿Vuelves a las 9? Sí. Sí. Más o menos, ¿cuál es la dinámica de una sesión de vas a regalo? Que hay público, pero ellos no tienen voz ni voto. Solamente van a ser voces. Pero sí tienen piedras, maestro. Dice Giselle, no, mi pueblo está limpiecito. No hay problema. No te encargas de que... ¿Y cómo es la convocatoria? La convocatoria prácticamente sería por medio de una... Se crean en estrados de ahí del mismo, la delegación de la convocatoria para que asistan. Obviamente los lineamientos van a ser que pues, solamente harán presencia, que no tienen voto. Pero eso es una convocatoria. Sí, es una convocatoria abierta. Sí, dice Dalí, que ahí no avientan la primera. Señor secretario del Ayuntamiento, recabe el sentido de la votación al punto que quedó debidamente fundado y motivado. Atendiendo a la instrucción de la Presidenta Municipal Constitucional, pregunto a los presentes que quienes estén por la afirmativa del punto les solicito se sirvan manifestarlo levantando la mano. Me vale por un voto. Informo a usted, señor presidente, que se aprueba y expide por unanimidad los presentes de los siguientes acuerdos. Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, diagonal 00195, diagonal 19. Se aprueba la convocatoria a la primera sesión de Cabildo Abierto, misma que se tiene por reproducida y se inserta en el cuerpo del acta de manera íntegra. Presidencia Municipal de Acambay, Secretaría del Ayuntamiento, diagonal 00196, diagonal 19. Se aprueba, declara recinto oficial la delegación municipal ubicada en la comunidad de San Francisco Chasní, municipio de Acambay de Ruiz Castañeda, México. Presidencia Municipal de Acambay, Secretaría del Ayuntamiento, diagonal 00197, diagonal 19. Se instruye al secretario del Ayuntamiento para que en ejercicio de sus funciones publique el presente acuerdo en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México, estados en la Secretaría del Ayuntamiento, así como en la página web del Ayuntamiento. Presidencia Municipal de Acambay, Secretaría de Ayuntamiento, diagonal 00198, diagonal 19. Se instruye al secretario del Ayuntamiento para que en ejercicio de sus funciones se dé cumplimiento a lo especificado en la convocatoria a la primera sesión de Cabildo Abierto. Presidencia Municipal de Acambay, Secretaría de Ayuntamiento, diagonal 00199, diagonal 19. Se instruye al secretario del Ayuntamiento notifique a los pobladores de la comunidad de San Francisco Chasní para que se registren y puedan participar en la sesión de Cabildo Abierto. Presidencia Municipal de Acambay, Secretaría de Ayuntamiento, diagonal 200, diagonal 19. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación. Continúe, señor secretario. Punto número 7.
Presentación, análisis, en su caso, aprobación de la convocatoria para designar al cronista municipal. Exposición de motivos. Con fundamento en lo establecido por el artículo 147p de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se pone a consideración de este honorable cuerpo edilicio la convocatoria para designar al cronista municipal, mismo que, entre otras funciones, tiene de dar a conocer a la población a través de la narración escrita los sucesos históricos y de mayor relevancia que hayan acontecido en el municipio, así como conocer y divulgar el patrimonio cultural intangible del municipio, por lo que solicito la dispensa de la misma, toda vez que ya se les envió con antelación. ¿La convocatoria? No sé, No. no iba a venir, solo llegó esto. ¿No es la convocatoria? No iba ni la otra, No. la que sí, porque también se supone que está el tema de derechos humanos. Yo nada más leí Sí, la, no había anexos. No. Leí la ley que está en la página 70 y vienen las convocatorias, pero no. Yo también leí los requisitos, pero no porque no los hayan dado. Que la ley luego se nos amanda. Pues sí, ya son. Bueno, le doy lectura a la convocatoria, yo se las hago llegar. Sí, sí. Es esta, ¿no? No. No, Todo el día. No. Ya, pues, bueno, sale. voy a leer la convocatoria. Sí, sí. El Ayuntamiento de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México, 2019-2021, de conformidad con lo establecido en los artículos 115, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112 y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 31, fracción 38 y 147p de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, emite la siguiente convocatoria para la designación del cronista municipal en el municipio de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México, bajo las siguientes bases. 1. De los participantes y requisitos: inciso A, ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos. Inciso B, ser originario del municipio de Acambay de Ruiz Castañeda o tener una residencia no menor de 10 años. Inciso C, contar con conocimientos amplios en lo referente a la historia, costumbres, tradiciones, desarrollo cultural y demás elementos que le dan identidad al municipio. Inciso D, tener formación o experiencia e investigación del patrimonio histórico y cultural del municipio. Inciso E, tener conocida honorabilidad, buena reputación. Inciso F, ser mayor de 30 años. 2. Del proceso de inscripción a los aspirantes deberán entregar la siguiente documentación: copia certificada del acta de nacimiento, constancia domiciliaria expedida por la Secretaría del Ayuntamiento, copia de la credencial para votar, currículum vitae que acredite su trayectoria cultural. Inciso E, carta de exposición de motivos por los que desee participar. Inciso F, presentar declaración protestada de 3 personas de reconocida honorabilidad para justificar la reputación y su honorabilidad. Inciso G, plan de trabajo para el periodo a partir de la designación como cronista municipal y hasta el fin de la administración pública municipal 2019-2021, así como la propuesta sobre cómo llevar la crónica pasada y contemporánea del municipio. 3. Del registro. Inciso A, el registro de candidatos quedará abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria y se cerrará a las 18 horas de los 15 días hábiles posteriores. Inciso B, el o la aspirante al cargo del cronista municipal deberá presentar la documentación señalada en el punto anterior dentro del periodo que comprende del día 11 al 25 de febrero de 2019 en un horario de lunes a viernes de las 9 a las 16 horas en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento. Sitio en el Palacio Municipal, Plaza Hidalgo número 1, Colonia Centro, Villa de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México, código postal 50300, Acambay, Estado de México. 4. Análisis y designación. El Ayuntamiento en cabildo previo análisis de las propuestas con base en criterios de objetividad,
veracidad e imparcialidad designará a quien tenga las mayores virtudes y conocimientos para ocupar el cargo de cronista municipal. Transitorios. Primero, la presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente de que sea publicada. Segunda, los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Ayuntamiento de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México, dado en el Salón de Cabildos a los 7 días del mes de febrero del año 2019. Ahí tengo una pregunta. ¿Podrá participar la misma persona que sea ahorita actualmente cronista municipal? Sí, Sí, pues al final es una convocatoria correcta, Correcta, no específica aquí tampoco. ¿Alguna profesión? No, sí, no, de hecho nada más aquí dice que ¿Quién es el autor de eso? Que tenga conocimientos 3 años amplios, conocimientos en conocer la cultura del municipio. Es un cargo honorífico. Es un cargo honorífico también. O sea, lo que implica que no va a Que no recibir recibe sueldo. No recibe un sueldo. Entonces, más ratito les hago llegar Sí, la convocatoria. sí, para difundirla a nosotros también. Tirada, No es que la edad es hasta 30 años. Sí, porque yo creo que había estudiantes que pues, tienen esa capacidad para poder arreglar la historia, promover ciertas cosas de la historia, pero no. Pero la parte más que creo que la parte más es por conocimiento de vivir en el municipio, ¿no? No tanto de estudio, es más de. Yo creo que por algo precisamente la ley orgánica marca los 30 años, ¿no? Porque pues si es la historia del municipio, si es alguien que ya traiga historia del municipio, ¿no? Que Conozca. tenga los conocimientos. Ajá. Señor secretario del Ayuntamiento, recabe el sentido de la votación al punto que quedó debidamente fundado y motivado. Atendida la instrucción de la Presidencia Municipal Constitucional, pregunto a los presentes que quienes estén por la afirmativa del punto les solicito se sirvan manifestarlo levantando la mano. Todos. Ya se publicó esa convocatoria. También, ajá, pero existe un acuerdo de que enseguida que se está votando se publique, ¿no? En la página. Porque muchas veces las convocatorias quedan aquí, pero no se De todos modos, nos hablabas de que tiene del 11 al 25, ¿no? 27. Al 27, ¿no? Escuché 25. Pero siempre es mejor tener las fechas antes de que ya estén, porque de pronto las convocatorias te aparecen el día que ya se cierran. La inscripción era hasta ayer. Ajá, exactamente. Del 11 al 25 al 27. Ajá. 25 del 11 al 25. 25. Sí. Las propuestas las recibes, entendí que se reciben ahí en la secretaría Ajá. y después nos las haces saber a nosotros. Entendí que se hace un análisis por Ajá, sí. nosotros. Sí, de hecho, pues lo va. Ajá, la aprobación sigue otra vez en camino para aprobar a. O sea, si hay 10 registros, los 10 no los pasan y. Ajá. Pero, sí, los 10. Todos los Bueno, cargos todos los que- son escritos. Pues eso entendí. Bueno, no más bien es más una. Todos los cargos honoríficos son, por ejemplo, así un salario, ¿no? Sí, no. Sí, Entonces, en ese sentido, como No, ellos, no sé, ellos hacen eso, no es creo que por reporte o documental que vayan sacando proyectos. Creo que la ley dice. Ajá. Normalmente lo que pasa aquí que el que es cronista municipal no cobra, pero normalmente se le da trabajo en el ayuntamiento. No, Desempeña. la única administración que le dio trabajo al cronista, que era Gary hasta estos últimos días, fue la administración pasada. De ahí para atrás, Gary nunca había tenido trabajo. Bueno, tuvo trabajo aquí en la administración, en la administración de Jesús Alcántara, en el que fue 2000. en el 2000, porque fue regidor de elección, No, pero- justo por el PAN.
Bueno, en la parte del cronista, No, no sería pagado. en el artículo 147 Pero no sé dice, por qué partido. de conformidad con la disposición presupuestal de cada ayuntamiento, el cabildo acordará a propuesta del presidente municipal el rango y nivel salarial. Exactamente. O sea, que sí, efectivamente es un cargo honorífico, pero se le puede asignar algún apoyo, a lo mejor, pero esa Eso es dice ahí opcional de- a propuesta de la presidenta. Perfecto, muy bien. ¿Cuántos cargos honoríficos Pero no para hay billete. Cronista y la la presidenta? Desde hace como la administración pasada. Sí, que para atrás era impuestos a los salarios. Bueno, seguimos en los acuerdos. Presidencia Municipal de Acambay, Secretaría de Ayuntamiento, diagonal 00201. Se aprueba la convocatoria para designar al cronista municipal, misma que se por reproducida y se inserta en el cuerpo del acta de manera íntegra. Presidencia Municipal de Acambay, Secretaría de Ayuntamiento, diagonal 00202, diagonal 19, se instruye al secretario del Ayuntamiento para que en sus ejercicio de sus funciones publique el presente acuerdo en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México, en los estrados de la Secretaría del Ayuntamiento, página web, periódico de mayor circulación en el municipio y lugares de mayor afluencia. Presidencia Municipal de Acambay, Secretaría del Ayuntamiento, diagonal 00203, diagonal 19. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación. Continúe, señor secretario. El punto número 8, presentación, análisis y en su caso aprobación de la convocatoria para designar al Defensor Municipal de Derechos Humanos. Exposición de motivos. O les paso un ratito rápido la convocatoria, ¿les hago copias? Sí, por favor, para que Yo sí lo tengo. si le autoriza un receso, presidente. Sería más fácil que las leyeras y ahorramos. Mándalo por fondo. Allá dice, ahí se saca más foto. Ahí el cine. Si gustas la leo yo. La verdad Sí, que sí, no, Sí, no, me no, hubiera regalado no, copia de no, una vez. Yo sé por qué ustedes son unos. Sí, lo tengo. Ajá, sí, o sea, Sí. que copias no le han colgado esa. Si quieres, yo lo. Sí, secretario, mira, ya Francisco va a leer este y ese nos regalen copia mientras que las vayan reproduciendo. Ya tenemos. Pero sí, esa no es la copia, ¿no? No es No, No, no. esa no es la A ver, copia. lo leo. Sí, ese es de. El Ayuntamiento de Acambay Pero no de le Ah, no. El Ayuntamiento de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México, 2019-2021, de conformidad con lo establecido en los artículos 115, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112 y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 31, fracción 52, 147A, 147D, 147E, 147F, 147G, 147H y 147L de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 28, fracción 22 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Emite la siguiente convocatoria para la designación del Defensor Municipal de Derechos Humanos del municipio de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México, bajo los siguientes bases. Del 1. De los participantes podrán participar todos los ciudadanos residentes en el municipio de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México, que cubran con los siguientes requisitos. Inciso A, ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Inciso B, tener residencia efectiva en el municipio no menor a 3 años. Inciso C, tener preferentemente licenciatura, así como experiencia o estudios en derechos humanos. Inciso D, tener más de 23 años al momento de su designación. Inciso E, gozar de buena fama pública y no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada
o por delito intencional. Inciso F. No haber sido sancionado en el desempeño de empleo, cargo o comisión en los servicios públicos federal, estatal o municipal con motivo de alguna recomendación emitida por organismos públicos de derechos humanos. Y inciso G. No haber sido objeto de sanción de inhabilitación o destitución administrativa para el desempeño de empleo, cargo o comisión en el servicio público mediante resolución que haya causado estado. 2. De la documentación exigida a los aspirantes. Los aspirantes a ocupar el cargo deberán hacer entrega de la documentación que a continuación se detalla. 1. Solicitud formal por escrito dirigida al H. Ayuntamiento de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México. 2. Copia certificada del acta de nacimiento. 3. Original y copia de la credencial de elector. 4. Constancia de residencia y vecindad no menor de 3 años en el municipio. 5. Original y copia de la constancia o certificado del último grado de estudios, así como documento que acredite experiencia o estudios en materia de derechos humanos. 6. Constancia de no antecedentes penales. 7. Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad. No haber sido sancionado en el desempeño de empleo, cargo o comisión desempeñado en el servicio público federal, entidad federativa o municipal o sujeto de recomendación por algún organismo público de derechos humanos. 8. Breve exposición de motivos y su currículum vitae. 3. El periodo de difusión de la convocatoria. La presente convocatoria será publicada en la Gaceta Municipal, en la página oficial del Ayuntamiento www.acambay.gov.mx, así como en los estrados del Ayuntamiento y en un periódico de mayor circulación en el municipio a partir del siguiente día de su aprobación. 4. En lugar de recepción de plazo para presentar la documentación, él o la aspirante al cargo de defensor municipal de los derechos humanos deberá presentar la documentación requerida en el punto anterior dentro del periodo que comprende del día 11 al 25 de febrero del 2019 en un horario de lunes a viernes de las 9 a las 16 horas en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento. Sitio del Palacio Municipal, Plaza Hidalgo, número 1, Colonia Centro Vía de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México, código postal 50300, Acambay, Estado de México. 5. Del procedimiento de selección. La Secretaría del Ayuntamiento recibirá las solicitudes y documentación de los aspirantes, acusándolo de recibido y en el folio respectivo, y lo hará del conocimiento del Ayuntamiento en la sesión de cabildo ordinaria siguiente, a fin de acordar su remisión a la Comisión Municipal de Derechos Humanos para la declaratoria de terna en no más de 5 días hábiles, acompañado con copia certificada del punto de acuerdo respectivo. Una vez recibida la documentación de los aspirantes en la Comisión Municipal de Derechos Humanos, previo estudio y consulta con la sociedad civil organizada, organismos públicos y privados, se emitirá la declaratoria de terna en un término no mayor a 10 días hábiles. Los puntos no previstos en la convocatoria respectiva serán resueltos por el Ayuntamiento. La Comisión Municipal de Derechos Humanos remitirá al Cabildo la declaratoria de terna correspondiente para que la comunique a los aspirantes propuestos para que en la siguiente sesión ordinaria expongan su propuesta de plan de trabajo. Será el Cabildo quien designe el defensor municipal de derechos humanos. 6. De los resultados, la Secretaría del Ayuntamiento, para debido conocimiento público, difundirá y publicará el nombramiento del defensor municipal de derechos humanos en la Gaceta Municipal, en la página oficial del Ayuntamiento www.acambay.gov.mx y en los estrados del Ayuntamiento. Asimismo, enviará a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México copia certificada del acta de sesión de cabildo correspondiente. Transitorios. Único.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos conjuntamente por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y el Ayuntamiento de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México, dado en el Salón de Cabildo a los 7 días del mes de febrero del año 2019. ¿Alguna observación? Sí, bueno, yo ahí nada más con un par de comentarios. Bueno, es una de las comisiones que me toca presidir, la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, ahí la ley orgánica nos marca que estamos dentro del plazo de los 60 días naturales para emitir la convocatoria como ayuntamiento. Sin embargo, el artículo 147 de la ley orgánica, en su primer párrafo, dice que el defensor municipal de derechos humanos deberá durar en su encargo 3 años contados a partir de la fecha de su designación. Entonces, a pesar de que la convocatoria la saquemos ahorita, y entiendo que el plazo de registro es del 11 al 25 de febrero, el actual defensor de derechos humanos tiene su nombramiento a partir del 27 de mayo, si no recuerdo, 27. Entonces vence el 27 y hasta ese día le tomamos potestad civil. Ajá, exactamente. Porque como ese plazo no lo marca la convocatoria, a lo mejor valdría la pena ahí tener en cuenta eso en la convocatoria. Nada más como observación. Y también es importante ahí, lo mismo que comentaba Susi en la del cronista, hacer buena difusión, porque en esta propiamente, en la del defensor de derechos humanos, si no hay por lo menos 3 registrados, se tiene que hacer todavía un periodo extraordinario de 10 días más hasta que haya una terna. En caso de que no se registren por lo menos 3, la terna la propone el ayuntamiento, nosotros como integrantes del cabildo. O sea, ahí sí es importante la difusión. Ojalá no. Sí. Sí, pero lo que decías tú, a veces es así, sí, hasta ayer. No, y en lo que sacan mis documentos. Ajá, sí, llevan con los documentos. Y aparte el protocolo es como más largo porque tiene que venir el defensor de derechos humanos del Estado de México, ¿no? A tomar ese registro. Bueno, más bien el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Sí, no vamos a ver. El ombudsman estatal. No vamos a ver estatal. Continúe, señor secretario. Derechos humanos, a ver si me promuevo para estar en prensa. Atendiendo a las instrucciones de la Presidencia Municipal Constitucional, pregunto a los presentes si deseen por la afirmativa del punto. Les solicito se cierra manifestarlo levantando la mano. Informo usted, señora Presidente, que se aprueben y expiden por unanimidad los presentes siguientes acuerdos. Presidencia Municipal de Acambay, Secretaría de Ayuntamiento, diagonal 00204, diagonal 19. Se aprueba emitir la convocatoria para designar al Defensor Municipal de Derechos Humanos del municipio de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México, misma que se tiene por reproducida y se inserta íntegramente en el acuerdo, en el cuerpo del acta. Presidencia Municipal de Acambay, Secretaría de Ayuntamiento, diagonal 00205, diagonal 19, instruye al secretario del Ayuntamiento para que, en ejercicio de sus funciones, publica el presente acuerdo en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México, en los estrados de la Secretaría del Ayuntamiento, página web, periódico de mayor circulación en el municipio y lugares de mayor afluencia. Presidencia Municipal de Acambay, Secretaría de Ayuntamiento, diagonal 00206, diagonal 19, se aprueba el acuerdo. Entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.